Hola, les saluda Carla Paredes del Departamento de Salud del Condado de Fairfax. Virginia ha adoptado nuevas normas de seguridad en el lugar de trabajo para proteger del coronavirus a todos los trabajadores. Estas normas incluyen la práctica del distanciamiento social y el uso de mascarillas. Las mascarillas deben cubrir su nariz y su boca. También se debe limpiar con regularidad las superficies que se usan con alta frecuencia. Permitir que los empleados puedan lavarse las manos. De igual forma, debe notificar a todos los empleados en un plazo de 24 horas si un compañero da positivo con el virus. También ha clasificado los trabajos en base al riesgo de exposición. Si tiene alguna pregunta sobre el coronavirus, por favor llame a nuestro centro de llamadas al 703-267-3511. Si desea más información sobre los nuevos lineamientos de seguridad en el trabajo, por favor visite la página Virginia Department of Labor.